a leer la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Vamos a leer este texto, vamos a meditar en la palabra, que Dios nos ayude mucho, que sea de mucha bendición. Dice la eterna palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque no andamos en la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hace tiempo no me dirijo a las familias, que son mis temas favoritos. Bueno, hoy quiero dirigirme a las familias en el nombre de Jesús, esos padres, esas madres. Bueno, creo que la mayoría que se conectan casi siempre son las damas, ¿no? Eso pasa en las congregaciones, pasa en las reuniones, pasa en estos programas. Ellas ahí, mientras están haciendo sus labores, sus oficios, preparando ese desayuno con tanto amor para la familia, ponen ahí el celular al pie, ahí al frente, y conforme se mueven muchas veces se va llevando el celular con ella. Otra lo ponen en el televisor, en el computador o en la radio. Hoy quiero pensar en este tema: mi familia y el entorno. Bueno, ustedes saben que familia en la Biblia encontramos varios sinónimos para hablar de familia: casa, linaje, descendencia, prole. Abraham utilizó esa palabra cuando le dijo al Señor: Señor, no tengo prole, no tengo familia. Y va a ser mi heredero ese siervo Damaseno. El salmista dijo: su descendencia será poderosa en la tierra. También dijo: la generación de los rectos, la descendencia. Entonces, familia es todo eso: casa, prole, descendencia, generación, linaje. Ahora bien, ¿qué es entorno? Entorno es todo lo que nos rodea, donde estamos, donde crecimos, con quién compartimos. Todo eso hace parte del entorno. Donde crecimos, pues, puede referirse a la misma clase de familia también, o al vecindario, una palabra muy conocida por los cuarentones: el vecindario. El barrio. Algunos pues han tenido la bendición de crecer en un buen entorno, rodeados de vecinos, lo que comúnmente llamamos buenos vecinos, de buenas costumbres. Hoy se habla de barrios seguros, no necesariamente conjuntos cerrados, ¿no? Hay zonas, hay barrios que son muy seguros, de mucha calma. Todos tienen en común conservar la calma. Incluso hasta predicar en esos barrios suele ser difícil, porque a veces no ha bajado uno los instrumentos que lleva, ya le llega el cuadrante a pedirle que si tiene permiso. Entonces, entorno es todo eso, donde crecimos, lo que nos rodea, donde nos criamos.
la clase de colegio o escuela donde asistimos, donde aprendimos, la cultura, las costumbres. La pregunta que quiero formular en esta mañana es, ¿en qué entorno se mueven las familias? Y desde luego hablo de nuestras familias cristianas especialmente, aunque aquí se congregan amigos, bueno, también valga para ellos. ¿En qué entorno se mueve la familia? Oiga, y ayúdenme a predicar hoy, ayúdenme a predicar ahí. El hermano hablaba de participar del devocional. Oiga, unos puntos muy elegantes. Participar del devocional. Una de las maneras de participar del devocional es cuando usted pone ese amén, ese gloria a Dios, ese sticker, la cita bíblica. Hay hermanos que ponen la cita bíblica. El tema está participando del devocional, con asistir, con conectarse. Quiero preguntarles, ¿en qué entorno se mueve nuestra familia? Y quisiera preguntarles, ¿será que es un entorno amable, afable, dócil? ¿O será un entorno hostil, difícil, complicado? Hablemos de lo que comúnmente llamamos el mundo, a lo que nosotros cuando utilizamos esa expresión, el mundo. ¿Qué clase de entorno es el mundo para nuestros hijos? ¿Hostil? ¿Será difícil? ¿Será complicado? Buena pregunta. ¿Quiénes se animan ahí a escribir ahí en el chat? ¿Qué entorno le brinda el mundo a nuestras familias? El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, verso 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire bien pues lo que está diciendo el Señor. Si bien es cierto, se lo dice a los discípulos, pero los discípulos fueron los primeros cristianos, los que abrirían paso, brecha, camino, los que nos dejarían un legado. Así que muchas cosas, aunque se les dijo fue a los discípulos, aplican para nosotros. Por ejemplo, la Gran Comisión. ¿A quién se le dijo eso? A ellos. Donde el Señor les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fue a los discípulos. Pero no podemos quedarnos ahí y parar de hacer la labor porque según la exégesis se le dijo a los discípulos. No, eso aplica para todos nosotros. De la importancia de seguir predicando la palabra. O si no, al morir los discípulos, pues ¿qué hubiese pasado con esta misión? Por eso el Señor en la gran comisión presentada por Mateo dice, enseñándoles que guardéis todas las cosas los mandamientos, las cosas que les he dado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, esto se le está diciendo a los discípulos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero sigue pasando. La iglesia sigue estando en ese entorno difícil, complicado. ¿Por qué no decir bien complicado? Bien difícil. Por eso leí precisamente como base la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, verso 3.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Si nosotros militáramos según la carne, hermanos, hace rato hubiéramos perdido. Hace rato hubiéramos sido vencidos, destruidos por el pecado. Por ahí hay otra parte donde dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí dice, aunque andamos en la carne, no podemos desligar eso. Todavía no somos 100% espirituales, ni estamos transformados en gloria aún. Muchos se han estrellado en la vida cristiana porque llegan con tanto ímpetu que quisieran desligarlo, la parte humana, y como si fueran ya gloriosos, y fracasan rapidito. No, seguimos andando en la carne. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el mismo apóstol, lo vivo en la fe, pero en la carne, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice aquí, no militamos según la carne, aunque andamos en la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué las almas de nuestra milicia no son carnales? Porque la lucha no es contra carne y sangre. Ya no es a los traques, como dicen los pelados. Bueno, no sé en otro país cómo suene eso. Dice por allá, creo que en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, ¿qué tanta fuerza tiene Cristo? ¿Qué tanto es el poder de la fuerza de Cristo? Como para decir alguito, ni la muerte pudo con él. Con él no pudo el pecado, no pudo el mundo, no pudo el diablo, no pudo sus miles de demonios, no pudo contra él las enfermedades, las maldiciones, no pudieron con él, las desgracias, las ruinas, los principados, las potestades no pudieron contra Cristo. Pero pareciera ser que por fin la muerte pudo, porque Cristo murió. Eso es una doctrina bíblica. De hecho, el querigma cristiano habla de la muerte, sepultura y resurrección. Que pareciera ser que lo que no pudo o los que no pudieron contra él, por fin la muerte pudo contra él. Pero luego hay un texto que dice, suelto los dolores de la muerte, se levantó del sepulcro, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, la muerte no tenía ninguna opción contra el poder de Cristo. La muerte no tenía ninguna oportunidad, es que ni la mínima oportunidad. Cristo no murió por el poder de la muerte. Cristo murió porque así estaba escrito. La Biblia dice que murió conforme a las escrituras, pero no es que la muerte sea tan poderosa que pudo hasta con Cristo, no. Estaba escrito, estaba profetizado, tenía que cumplirse, tenía que pasar.
Es más, el mismo Señor Jesucristo, hay una parte donde le dice a los discípulos, yo tengo poder de dar mi vida, de darla para morir, y yo tengo poder de volver a tomar la vida. Entonces, miren ustedes el poder de Cristo. Y el apóstol a los hebreos nos está invitando a que nos fortalezcamos en ese poder. También nos invita a que nos vistamos de toda la armadura, ojo, no del cristiano. Porque pues a veces uno escucha predicaciones tituladas así, la armadura del cristiano. No, la Biblia no habla de la armadura del cristiano. No es la armadura del cristiano. Dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que él vive al acecho. Oiga, esa pobre criatura no tiene paz, no tiene sosiego, no tiene tranquilidad por vivir al acecho. Como quien está acechando a un enemigo para alguna venganza, como quien acecha a alguien para cobrarle algo. Luego dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Por qué no tenemos lucha contra carne y sangre? Porque no, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, expertos en tinieblas. En el tema de las tinieblas son expertos, tienen experiencia, son versátiles, tienen lucidez, tienen estrategia. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, porque nuestra lucha es contra todo eso, tomad toda la armadura de Dios. Por eso es que aquí en Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, mire ese entorno en el cual se mueve la familia cristiana, nuestros hijos. Mire ese mundo espiritual en el que estamos nosotros, tan terrible, tan hostil, tan difícil, tan complicado, que el Señor utiliza este ejemplo. Ustedes van como ovejas en medio de lobos. Habría que mirar las características de las ovejas y las características del lobo, para así entender la magnitud de lo que está diciendo el Señor, a abrir los ojos y entender la realidad que vivimos. Entonces nos invita a ser prudentes, como serpientes. Oiga, muchos utilizan la serpiente solo para el mal, pero el Señor aquí la está utilizando para el bien. Hay tanta aversión contra las serpientes que tristemente la gente ve una serpiente y su reacción es desvivirla, hermanos. Es como un instinto animal contra el animal, en el campo, en la ciudad. Hace poco por aquí rondaba una serpiente pequeña. Y bueno, algunas mujeres, ¿no? Hay mujeres que frente a estos animales entran en mucho miedo, demasiado. Entonces, mucha algarabía. Y fui a mirar qué era y era un animalito de esos. Bueno, me di las mañas para tratar de atraparla con vida y dejarla en un lugar que es un animalito que Dios creó.
creación de Dios. De hecho, están protegidos por la ley, la protección de animales. Y como era muy ágil, ¿no? Y en su mover no podía sujetarla, llegó un señor y la aplastó con los pies. Hay un instinto del hombre contra este animal, porque pues se le relaciona con el mal, que fue una serpiente la que engañó a Eva, y que la Biblia habla de la serpiente antigua y por generaciones. Pero aquí el Señor la está utilizando como para ilustrar algo bueno. Él dice, las serpientes son prudentes, tan prudentes que ellas al oír al ser humano tratan de huir. Y si ya no pueden huir, de esconderse, lo que estaba tratando de hacer aquel animalito que traté de salvaguardarle la vida. Esconderse. Evitan al ser humano muchas veces y cuando muerden, un altísimo porcentaje realmente muerden porque en su instinto cree que se está defendiendo. El hombre cree que lo está atacando, pero ella se está sintiendo amenazada y en su instinto de defenderse ataca al hombre. Pero en realidad se están defendiendo, no atacando. Y sencillos como palomas, prudentes como serpientes, que evitemos. Es verdad que el Señor nos ha dado armas superpoderosas para derribar, pero no para volvernos cazafantasmas, como hace años hubo mucho. Se le hizo mucha campaña a este término, ¿no? De los hermanos superpoderosos que se ofrecían, andaban en busca de endemoniados para liberar. Y uno ve que Jesucristo, solo hay un caso donde Jesucristo cruzó un lago especialmente para liberar a un endemoniado, al endemoniado gadareno, pero no para usarlo como farándula, no, era para liberar al pueblo de semejante tormento, porque ese hombre era un terror para el pueblo. Pero hace años, para los que crecimos en un hogar cristiano o los que llevan buen tiempo, se levantó una élite, un grupo de cazafantasmas, porque pues tenían el poder de Dios, ¿no? Tenían las armas para derribar, pero no. Como el Señor nos ha enviado en un mundo hostil, difícil, complicado, guerrerista, sean prudentes. Eviten, eviten. No se desgaste convirtiéndose en cazafantasma, que eso no termina en nada bueno. Una cosa es que le rueguen a uno, que lo llamen, que le pidan el favor, y otra cosa es que usted viva ofreciéndose. Esos espíritus no se cansan. Esos espíritus no van a morir, son espíritus. Esos espíritus salen de un cuerpo y se buscarán otro. Así que usted entrará en una eterna lucha sin cuartel, sin descanso, en un desgaste. Les vuelvo y les digo, una cosa es que lo llamen a uno o que se dio ya. A veces pasa que se dio la oportunidad, y otra cosa es andar en eso, hermano, como un delirio, como un afán, un frenesí por estar en eso. Entra en un desgaste, hermano, que a la postre no termina en nada bueno. Entonces, el entorno en que se mueve la familia no es para nada amable, afable, dócil. Hablo del mundo como entorno, de lo que nos rodea. Porque nosotros como padres sí podemos brindarle a ellos un entorno amable, afable, dócil, de mucha comunión, muy bonito, de integración, de disfrutar como familia, disfrutar momentos, disfrutar festivos, disfrutar cumpleaños, aunque, bueno, hay muchos que también eso es malo, y aquí yo no voy a entrar en esos detalles. Si usted no celebra cumpleaños, se le respeta.
pero muchas familias esos momentos quieren recordarlos con algo especial. Pero hermanos, hablando del mundo como entorno, no es amable ni poquito. Dicen aquí en Picalito Huila, ni tantico. No es dócil. Es un entorno hostil, demasiado hostil. Ni siquiera poco hostil, demasiado. Es un entorno complicado. Imagínense entonces que el Señor dice, como ovejas en medio de lobos. Algunos dicen que las ovejas son de corta vista. Algunos dicen que hay muchas ovejas que en cierta medida son torpes. Algunos dicen que las ovejas se desorientan y que por eso, como son de poca vista, es el pastor que tiene que guiarlas. Como son torpes, es el pastor que tiene que estarles hablando. Como son desorientadas, es la voz del pastor la que las va guiando, mostrando el camino, orientando. Hay gente que describe esos mundos animales a la perfección. Entre las amenazas que tienen las ovejas están los acantilados, caer a un abismo, caer por a un lugar rocoso y caer por enredada en una roca. Y pues, si son torpes, como dicen algunos, pues no se va a quedar quietica, sino que su instinto de querer salir de ahí, muchas se van al abismo. Se estarellan con las rocas y quedan vueltas una nada. Oiga, entonces amenazas, acantilados, insectos. Dicen los duros que por eso ungían a las ovejas, que eso de ungirlas con un aceite especial no era solo para que les brillara el cabello, sino que para que los insectos se resbalaran, no pudieran dejar sus larvas. Oiga, los ladrones también acechaban las ovejas. Y la Biblia habla del ladrón, habla del salteador, habla del que no toca la puerta, sino que salta y se lleva las ovejas. O sea, sí había desde tiempos antiguos. Uno ve en la historia de Jod, cómo a Jod lo que no murió por desastres fue robado. Lea la historia de Jod al principio y verá. Muchas cosas que perdió Jod fue por algún desastre, algo que ocurrió, pero otra fue porque personas saquearon, robaron. Pero una de las amenazas más peligrosas de las ovejas eran los lobos. Era entre las más peligrosas son los lobos. Precisamente Jesús lo dice. Aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Los lobos son sigilosos, andan en manadas, acechan la presa. Sigilosos, ni se sienten, hermanos. Esa capacidad de caminar, si agachan. Decimos aquí en algunas regiones de Colombia, si agazapan. Calladito, dan paso a paso. ¿Sí? Andan en manadas, pues hermanos, qué peligro. Es que uno ve documentales que hasta para el hombre es peligroso en algunas regiones. Los lobos, porque pues en manada, ¿cómo defenderse de una manada de lobos feroces y hambrientos? Acechan la presa, acechan es que la vigilan. Oiga, la estudian. Uy, es que sinceramente, ¿cuál está enfermita? ¿Cuál está recién parida? ¿Cuál tiene una cojera? ¿Cuál le falta agilidad? ¿Cuál es la más distraída que se sale en un momentico se sale del rebaño? Todo eso, hermanos. Los lobos tienen
toda esa capacidad de estudiar, porque pues si atacan a la enfermita, si atacan a la más débil, si atacan a la recién parida, si atacan a la distraída, pues están ahorrando energía, están ahorrando tiempo. Así que mire todas esas características del lobo. Raptan las ovejas. Cuando lanzan el ataque, si el pastor no está preparado, esos raptan, eso es cuestión de nada. Despedazan las ovejas. Una manada, hermanos, como las pirañas en el río Amazonas, que eso en cuestión de nada desaparecen una presa. Los lobos se comen hasta los huesos, despedazan la presa y hasta los huesos, no desperdician ni las entrañas, nada. No dejan ni el rastro, como dicen por ahí en criminalísticas, que no dejaron ni el rastro. Son sigilosos. Sigilosos, llegan y ni cuenta se dan las ovejas. ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Bueno, qué hermosa es la palabra de Dios. Como todas estas ilustraciones, metáforas, parábolas de Cristo, todo deja enseñanzas. Los lobos son sigilosos, no dejan ni el rastro, llegan y ni cuenta nos damos. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de padres que dicen hoy, pastor, ni cuenta me di a qué horas mi hijo se rebeló? Ese niño pintaba tan bien. Ese niño se le veía tanto perfil, pastor. De niño cantaba, hacía panderetas con tapitas de gaseosa, como de lata. Jugaba el culto con los hermanitos, con las hermanitas. Llegó la adolescencia, cuando de un momento a otro se rebeló. Ya es desafiante, ya es amenazante, ya no quiere nada de las cosas de Dios. Sigilosos, la astucia del enemigo. La chica sale en embarazo y los viejos, ¿a qué horas? Esta niña de 14, 15 años, la mamá confiada y ya resultó en embarazo. Se voló de la casa. Ni cuenta se dieron a qué hora sacó decimos aquí en Colombia, a mí me encanta usar palabras coloquiales, a qué hora sacó los chiros. Ni cuenta me di a qué hora sacó los chiros y se fue esta niña, se fue este muchacho. Pastor, está consumiendo vicio. Mi hijo ya consume estupefacientes, la mata que mata y todas esas sustancias sintéticas y esas procesadas. Pero ¿a qué hora, pastor? Los lobos andan en manadas, acechan, raptan la presa. Esas manadas pudiéramos aplicarle a ese texto bíblico, las malas compañías. Hace tiempo aquí hablé de eso, de cómo las malas compañías podían tirársenos 10 años, 15, 14, de buen ejemplo, de buena enseñanza, de buena estructura, pero no tuvimos en cuenta las malas compañías que aquí podemos decir los lobos. No preparamos a los hijos contra los lobos y llegaron las malas compañías y se tiraron todo. Y eso tiene soporte bíblico. La Biblia lo dice. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No todos los pelados que están en las cárceles, no todos los que están en fundaciones para drogadictos, no todos los pelados que andan en la indigencia con el costal al hombro y instrumentos cortopunzantes en las manos, buscando a quien robar, acechando, no todos vienen de malas familias. Un grandísimo número viene de buenas familias.
de padres que les dieron buen ejemplo, que les dieron enseñanzas, que invirtieron en ellos tiempo, que les dieron cariño, que les dieron amor, de padres sanos. Pero las malas compañías son tan tóxicas que tienen la capacidad de corromper las buenas costumbres. Así que estas malas compañías vienen a nuestros hijos sigilosamente. Ya han estudiado, ya han acechado, llegan callados, cuando están distraídos, cuando están fuera de la zona de seguridad. Llegan los lobos, las malas compañías, llegan y los influencian al mal, ¿sí? Dice Proverbios capítulo, búsquelo con versículo, encuéntrelo, porque a veces se me olvida la cita. Hijo, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeran, ven, salgamos, hagamos esto, corramos a hacer el mal, no, apártate de ellos. En términos carcelario, ábrase. El proverbio dice, apártate de ellos, ábrase de ellos, porque dan malos consejos. Resultan los pelados robando en la misma casa. Oiga, muchas gracias. Vea lo que es tener aquí al departamento de Conde, gloria en gloria. Ahí está en Proverbios capítulo 1, verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no estés de acuerdo. Ábrase. Porque dan malos consejos. Resultan los pelados robando y los papás no se dan cuenta. Nosotros vivimos eso. Fuimos criados en gremio de tiendas. Y hermanos muy adolescentes, ya estábamos cajoneando a los viejos. No sé en su región cómo se diga. Bueno, eso es robar. Pero pues como a veces las culturas tienen otros nombres que suenen más elegantes, ¿no? En ese tiempo no se utilizaba el término robar, sino cajonear a los viejos. Abrir el cajón ahí a donde echaba la platica de lo que vendía en la tienda y sacarle. Y eso se vuelve una adicción, al punto que muchos padres han sido quebrados por sus propios hijos, han llegado a la quiebra económica. Oiga, las malas compañías dañan las conciencias y las buenas costumbres, dañan las conciencias. Eso es puro cuento. Eso es pura mentira, que sus viejos son unos recatados, unos viejos fanáticos. Usted tiene que vivir la vida. Ellos lo quieren criar a usted como igual de fanático a ellos, todo mojigato. No, nada. Entonces a las peladas, esos vestidos, mire, tan horrible. Usted no le da vergüenza. Una pelada tan bonita como usted usando esas naguas largas, esos vestidos tan horribles, esos tonos, esos colores. No, mija, póngase unos pantalones para que vea cómo se marca su silueta. Y una china, una pelada, una joven, pues, ay, benditos, es tan complicado hablar en estos medios. Una joven que no fue preparada contra los lobos, contra las malas compañías. Ahí se pone un pantalón, se para de lado, lo típico, ¿no? Pararse de lado y mirarse al espejo. Y ella dice, uff, en serio que me queda hermoso. Mire esas naguas largas que le llegan hasta el tobillo, pongas una minifalda para que vea usted cómo se ve hermosa. Dañan las conciencias, dañan. Pelados con buenas conciencias, llegan otros y le dañan sus costumbres, sus principios, sus valores. Llevan a la perdición. Las malas compañías llevan a la perdición, a la desgracia y a la muerte. Por eso, aléjate de ellos. Porque a la postre, los lobos despedazan. Vuelvo y les recuerdo, son sigilosos que no dejan ni el rastro, acechan la presa, la estudian, la vigilan, la analizan y a lo último despedazan. Dalila se presentó como una amiga. Dalila era una mujer de mal vivir,
esas mujeres de la vida, del trabajo sexual, aprenden muchísimas mañas, hermano. Las mujeres perversas, como dicen proverbios, son más malas que el diablo. Déjenme usar esta hipérbole. Dalila era una mujer de mal vivir, una mujer de mucha astucia, tal como lo dice en Proverbios capítulo 5, verso 3 en adelante. Mire los proverbios. Oiga, me va a acabar el tiempo, hermanos, qué pesar. Dice que los labios, lo que habla y como besa y como los mueve, de la mujer extraña destilan miel. Pues lo está diciendo el hermanito Salomón. Ese que tenía experiencia para hablar del tema. Destilan miel, pero siguen siendo los labios de la mujer extraña. Que su paladar es más blando que el aceite. Oiga, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aleja de ella tu camino, ábrase y no te acerques a la puerta de su casa, porque verso 5, Proverbios 5:5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Verso 6, sus caminos son inestables, no los conocerás. Ábrase. Sansón se metió con una mujer de ese talante y le sacaron los ojos, le ataron con cadenas, le llevaron preso, lo pusieron a moler, lo convirtieron en el juguete de ellos, se le burlaron y terminó con la paga del pecado. Ya ustedes lo saben, terminó muy mal. Ese es el entorno en que se mueven nuestras familias. Un entorno hostil, difícil, complicado, peligroso, como ovejas en medio de lobos. Pero escuche, ¿sabe qué es lo más tremendo? Ya me toca terminar porque tengo compromisos. Lo más tremendo es que él lo quiso así. Hágame el favor. Es que ese es el detalle. Él lo quiso así. Mire, lo dice, la Biblia lo dice. He aquí os envío. Fue él el que nos envió. Como a ovejas en medio de lobos. Pero el que dijo eso también dijo, pero tranquilos, no se preocupen. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso leí 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales. Entonces, estas armas que no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vistámonos la armadura de Dios. Enseñemos a nuestros hijos la armadura de Dios. Hágase ese devocional, enséñele a sus hijos sobre Efesios capítulo 6, verso 10 hasta el 18. Blindémoslos con la palabra. Nosotros no podemos. El blindaje del cristiano es la palabra, pero lo que no podemos, Dios lo puede y la palabra lo puede.